Gracias, Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el Espíritu que gobierna el templo de Dios. ¿Qué espíritu gobierna el templo de Dios? Pablo les hablaba a los corintios. Vamos a ir a 1 de Corintios 3, 16 y 17. 1 de Corintios 3, 16 y 17. Gracias al Señor por su palabra. Gracias, Espíritu Santo. Si a alguien le gusta leer, lo puede hacer. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pablo les enseñaba, dice, ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? ¿Por qué Pablo le enseñaba a los corintios que eran el templo de Dios? Porque cuando uno entrega su vida a Cristo, automáticamente, mis hermanos, nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Por eso Pablo les decía aquí, el Espíritu de Dios mora en vosotros. En el 17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, o sea, este físico, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Santo es. Ahí mismo vamos a darle la vueltecita a 1 de Corintios 6, 17 al 20. Dice, pero el que se une al Señor, es 1 de Corintios 6, 17, 19 y 20. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa. Está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En el 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo les enseñaba esto a los corintios. Vamos a ir al versículo clave de lo que vamos a aprender hoy. El versículo clave viene siendo Juan 2, 13 al 16. Ese es el versículo clave. Juan 2 dice, Jesús purifica el templo. En San Juan 2, del 13 al 16. Aquí Juan, hermanos, nos empieza a hablar cuando Jesús entró al templo. Lo que viene siendo Mateo, Marcos y Lucas. Mateo 21:13, Marcos 11:17 y Lucas 19:46 habla lo mismo, la purificación del templo, cuando Jesús entra al templo. Pero estos tres, Mateo, Marcos y Lucas, nos describe cuando Jesús ya iba rumbo a ser crucificado. La última semana que entró Cristo a Jerusalén es cuando entra en el templo. Lo describen estos tres, Mateo, Marcos y Lucas. Pero Juan lo describe cuando Cristo empezó su ministerio. Amén. Cuando Cristo empezó su ministerio, Juan nos describe. Y es lo mismo, dice que cuando empezó Cristo su ministerio, dice que entró al templo. Vamos a leer un poquito. En el 2:13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote, a mí me gusta mucho esto, hermanos. Dice, y haciendo un azote de cuerdas,
echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Si nos vamos a los otros que les dije, Mateo, Marcos y Juan, dice: no hagáis casa de ladrones. O sea, Cristo llegó al templo. En ese tiempo, hermanos, aquí dice que iba a empezar el ministerio de Jesús y se llegó el tiempo de la purificación del templo. Quiere decir que iban en ese tiempo a hacer sus sacrificios. En ese tiempo era la Semana Santa, a hacer sus sacrificios. Jesús empezó su ministerio, pero en ese tiempo se llegó el tiempo de la Semana Santa que le llamamos nosotros. Pero ahí estaban, como ya habían pasado 400 años, que Dios no hablaba por medio de ningún profeta, cada uno practicaba la ley como quería. Y ese es el templo. Físicamente hablando, estaba el templo. Los vendedores estaban a la entrada allá en el patio. Estaban las vacas, los burros, todo estaba ahí. Entrabas al templo, estaban las mesas de los que cambiaban la moneda, porque venían, dice la Biblia, que venían de los romanos. En ese tiempo gobernaban los romanos Jerusalén. El imperio romano gobernaba Jerusalén y venían desde muy lejos a presentar sus sacrificios al templo, ahí en Jerusalén. Pero como venían de tan lejos, no podían haber cargado un animalito con ellos. Pero los que estaban en el templo, los trampositos, empezaban a vender animales allá en alrededor del templo. Y ya no era el templo sagrado de presentar el sacrificio. Cristo lo llamó cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque ya no era la santidad. El templo se había vuelto un negocio, se había vuelto un saca de dinero, un desorden. Ya no habitaba ahí nada bueno. Ya era era lo mismo, un negocio. Y aquí me gusta mucho, dice, haciendo un azote de cuerdas, Jesús echó fuera del templo a todos, a las ovejas y a los bueyes. La Pascua, mis hermanos, conmemora la liberación de los judíos de la esclavitud en Egipto. Esto se venía practicando desde que estuvieron en Egipto y salió el pueblo de Israel con Moisés lo sacó, y cuando ya lo sacó, esa es una de las leyes que fue escrita para hacer ese agradecimiento, un sacrificio, porque Dios nos sacó, nos hizo libres de la esclavitud de la faraón. Y eso se practicaba cada año. Dice, venían de todo Israel y de todo el imperio romano. Los cambistas cambiaban el dinero al dinero de Jerusalén, que era la plata limpia. Por decir, yo vengo de México, traigo mi dinero mexicano y aquí se va a hacer el sacrificio, me tiene que cambiar en dólares para poder pagar los impuestos en dólares. Ahí era lo mismo. Y se cobraba mucho dinero por cobrar para cambiar el dinero. O sea, era por eso dijo Cristo, cueva de ladrones, porque ya no se practicaba limpio los sacrificios que se hacían ahí. Vamos a ver Mateo 21:13. ¿Qué significa Mateo 21:13? Mateo 21:13 dice que ahí se nos llama cueva de ladrones. Gloria a Cristo, aleluya. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque ahí había corrupción, codicia, había explotadores, aparte la suciedad de los animales, o sea, suciedad moral y suciedad espiritual. O sea, el templo ya era cueva de ladrones. Pero luego yo escribí esto. Un significado, hermanos. ¿Qué significa la actitud de Jesús de limpiar el templo? ¿Por
y sacó a todos de ahí, dice que significa restaurar la santidad de la casa de Dios. Cuando él llegó y que miró tanta corrupción, tanta suciedad moral y espiritual, él se molestó. Él dice que el celo de él entró y dice que él iba a restaurar la casa, la comunicación por medio de los sacrificios. Esta comunicación que había con Dios ya no la había porque ya estaba contaminada. Por eso él se enojó y empezó a agarrar un chicote o algo y empezó a echar todos para afuera. Eso lo hizo cuando empezó su ministerio y también lo hizo cuando ya iba a ser crucificado, a limpiar y purificar el templo. Dice, restaurar la santidad de la casa de Dios y mostrar su poder y autoridad. Primero era restaurar la santidad y luego era demostrar su poder y la autoridad. ¿Cuál autoridad? Pues la autoridad que llegó y echó a todos para afuera. Él llegó con su autoridad. ¿Sabes qué? Con vas para afuera. Y lo sacó a todos. Con su autoridad sobre lo que estaba pasando ahí. O sea, él llegó y miró todo lo que estaba pasando ahí. Él llegó con la autoridad y dijo, esta autoridad Dios me la dio, por lo cual yo voy a tener que hacer este templo una vez más purificado. Una vez más. Porque estaba la gente observando a Jesús. Cuando Jesús llegó al templo, la gente pensó, como se decía, el rey de los judíos, la gente pensó que en ese tiempo él se iba a ir a sentar en el templo, ahí sentado en el templo, como rey de los judíos, hablando físicamente. No sabían, o quizás no lo entendían, que no muy lejos de ahí iba a ser crucificado para sentarse en el trono del reino celestial. Por eso era importante que la gente comprendiera que el edificio, que el templo debería de ser santificado. Santificado. Él tenía que mostrarles que eso que estaban haciendo estaba en contra de la ley, porque ellos practicaban la ley, pero la practicaban como se les daba la gana. Esto no es así, esto no era lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Por eso se enojó tanto y vino y echó todos para afuera. Porque ya no estaban practicando la santidad. Como lo estaba escrito, ya no la estaban practicando. Cuando él lo crucifican, su sangre derramada en la cruz del Calvario significaba los sacrificios que eran hechos en ese templo. Eran significados. Esos sacrificios que se hacían, la sangre derramada por el pecado por el pecado de aquel, por esto y por aquello. La sangre derramada de Cristo, cuando se llegó el tiempo que iba a ser crucificado, el que fue crucificado, eso significaba, mis hermanos, precisamente esos corderos que mataban a ellos animales. No más que ya lo hacían estas personas, no lo hacían corruptos. Ya practicaban mucho la corrupción. Cuando Jesucristo va, lo llevan y mueren, lo sacrifican en la cruz del Calvario, nosotros, mis hermanos, la gente que estuvo ahí, que vieron, él ya murió, él ya lo crucificaron, ya todo se acabó, pero no alcanzaban a entender que cuando él entró al templo era un significado para lo que venía en el futuro. No sabían que entrar y purificar el templo era lo que venía para mí y para usted en el futuro. No se daban cuenta de lo que estaba por suceder. Cuando eso sucede y que cuando ya Jesús fue crucificado y luego ya se resucitó el Señor, dice que nosotros, por eso Pablo les explicaba, no sabéis que ustedes son el templo del Espíritu Santo. Pablo les explicaba cuando Jesús fue y limpió el templo, fue y lo limpió físicamente.
Él. Y así fue. Ahora mora dentro de ustedes el Espíritu Santo. Ahora vive ahí. Ahora está viviendo en tu corazón. Por ahí le dijo a la samaritana, cualquiera que adore, no nomás va a ser en el monte, donde quiera que ande, donde quiera que ande, va a ser mi adorador. Porque yo moro en su corazón. Y de allí sale la adoración al Padre. De ahí sale la adoración al Padre. ¿Por qué? Porque yo moro en ese templo. Le decía Pablo a los Corintios, entiendan, ustedes es el templo del Espíritu Santo. Por eso consérvense en santidad. Amén. Consérvense en santidad. Porque Él no va a morar en un cuerpo, no va a morar en un templo que no está en santidad. No se puede. La luz con las tinieblas no se lleva, no pueden vivir en el mismo lugar. Eso Pablo les enseñaba a los corintios. Vamos a ir al libro de Efesios 4:30. Les enseñaba. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, corintios. Ustedes son el templo del Espíritu Santo, por lo cual ustedes deben de andar, actuar, caminar y hablar como tal templo del Espíritu Santo. Efesios 4:30 y 32. Gloria sea al Señor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 32. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Por qué dice no contristéis el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, Pablo les hablaba a los Efesios, no lo contristes porque ya está dentro de ti. Y como tú actúas, y como tú hablas, y como tú hagas tu vida, lo vas a contristar si es algo que no va a acuerdo con Él. Algo que tú hablas, algo que tú dices, lo va a contristar si no va a acuerdo con Él. Si no vas en la línea con Él, lo vas a contristar. ¿Por qué? Porque ya está dentro de ti. Fíjate lo que escuchas, lo que miras, lo que oyes, lo que practicas. ¿Por qué? Porque lo vas a contristar. Eso Pablo les hacía entender a los efesios. No contristes al Espíritu Santo que está en ustedes. Vamos al libro de Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Gloria a Cristo, aleluya. Maravilloso Espíritu Santo, maravilloso Espíritu Santo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá. Exactamente. Cuando ya está el Espíritu Santo en este templo, en este otro y en aquel otro templo, cuando ya mora el Espíritu Santo, ¿qué dice? ¿Qué dice Hebreos? Seguid la paz con todos. Seguir la paz con todos. Y la santidad. ¿Por qué? Porque sin ella Nadie verá al Señor. nadie verá al Señor sin la santidad. Este templo, porque mora el Espíritu Santo, tenemos que procurar estar en santidad. ¿Qué es en santidad? Ay, hermana, porque dice que santidad es atraer la falda larga. No, hermanos, porque hay gente que tiene la falda larga y la lengua también bien larga. No, eso no es la santidad. No. La santidad es esto, seguir lo que el Espíritu Santo nos enseña por medio de sus profetas en el Antiguo Testamento, por medio de Pablo en el Nuevo Testamento, todos los apóstoles, las cartas paulinas. No somos perfectos y Dios lo sabe. No somos perfectos, pero sí se requiere
santidad. La oración, la lectura bíblica, porque ahora somos templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Por eso Pablo les recalcaba, son ustedes donde vive el Espíritu Santo. Procuren la santidad, vivan santos, no pongan oído al pecado, no se distraigan. Miren, el diablo viene y les pone sus ofertas aquí, no caigan. Pero cuando el Espíritu Santo muere en nosotros, mis hermanos, créanme que eso, que viene el enemigo y te hace ofertas, el mismo Espíritu Santo que mora en uno, te hace discernir cuando es el diablo y cuando es la voz del Señor. Amén. Cuando es la voz del Espíritu Santo y cuando es la voz de Dios. Por eso vivir en santidad es constantemente estarse uno comunicando con el Señor, porque en la santidad va a haber revelación y la revelación va a haber dirección. Santidad, revelación y dirección. Ni para acá ni para allá, derechitos. No perfecto, Señor, pero vamos rumbo al cielo. Dirección. Santidad, revelación y dirección de verdad. Y gloria al Señor, porque Pablo les enseñaba a los corintios eso. Pensaron que iba a sentarse en el trono de Cristo, pero él ya había dejado su trono celestial para dar su vida por nosotros y morar en nosotros. Y nos justificó y nos santificó. Nos justificó y nos santificó. ¿Qué es nuestra responsabilidad, hermanos y hermanas? Iglesia, vivir en santidad. Buscar al Señor cada día, cada mañana. De repente por ahí se nos ofrece, como la hermana Lupita tuvimos el domingo y una muchacha enferma de una mesera, Cintia. Yo me gozo, ¿verdad? Porque ya está bien, gracias al Señor. Y la santidad cuando está en uno, mis hermanos, es algo maravilloso porque uno escucha la necesidad y te duele. Cuando el Espíritu Santo está en uno, es algo maravilloso porque yo hace tiempo que la hermana Lupita me compartía, yo ya no puedo escuchar a la hermana Pati cosas feas, por decir. Yo ya no puedo escuchar vulgaridades. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo muere en nosotros, ya ese oído, hermanas, se cerró. Ese oído de escuchar vulgaridades se cerró, ya no se puede. Pues dice que no tiene que ver la luz con las tinieblas. Se cerró ese oído de escuchar vulgaridades. Porque el Espíritu Santo no va a hacer que escuchemos más esas vulgaridades. Y es algo maravilloso. Y vamos en el camino, hermanos, de aprendizaje. Voy con ustedes, van ustedes conmigo, vamos igual, vamos aprendiendo cada día, cada mañana, aprendiendo la palabra del Señor. Hace rato me hablaba una de mis sobrinas, me compartió un testimonio, y gloria a Dios, pero que yo tengo con la familia, y como les digo, mis hermanos, eso es lo que le traje ahora. Vamos a ir a Romanos por último, Romanos 6, 22 y 23, ese es el último, ese es ya por último. Romanos 6, 22 y 23. Gracias a Cristo, se me pasaba este versículo. Romanos 6, 22 y 23. Gracias, Espíritu Santo. Mas ahora que habréis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dice, tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación. Y como fin, al final de nuestra vida, ¿qué tenemos? La vida eterna. Se fijan, hermanos, qué maravilloso. Dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, muerte física y muerte espiritual. Mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. No tenemos otro intercesor en el reino más que Cristo Jesús. Gracias a Dios por esta enseñanza pequeña que traje, hermanos. Gracias al Señor por esta palabra, mis hermanos. Porque realmente somos templo
del Espíritu Santo, y por lo cual así nos conocemos, así somos y así vamos a andar en esta tierra, tal y como nos dice la palabra. Nosotros no somos lo que dice la gente, usted y yo somos lo que dice la palabra de Dios, y lo que dice la palabra de Dios es lo que somos. Usted y yo somos lo que dice Dios de nosotros, no lo que dice el mundo. Eso no, lo que dice Dios es como nosotros. Gracias, Padre bendito.